Bienvenidos amigos y hermanos a nuestro momento de encuentro, estudiando juntos la palabra de Dios, como lo hemos venido haciendo. Quiero en esta mañana reflexionar con ustedes sobre el tema una buena noticia. ¿Qué es una buena noticia? Una buena noticia es todo aquello que llena nuestro corazón de alegría, posiblemente cuando estamos esperando algo con muchas ansias, y de repente alguien viene y nos dice y nos trae esa noticia positiva que estamos esperando. Yo creo que la palabra de Dios, del comienzo al fin, es una gran y buena noticia. Quiero en esta mañana reflexionar en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. Una historia que nos va a hacer pensar. Es la historia de una viuda, la viuda de Naín. Dice allí la palabra de Dios en el versículo 11 que Jesús estaba llegando a la ciudad de Naín y venía como siempre con él sus discípulos y una gran multitud de gente que siempre seguía a Jesús por diferentes motivos. Al igual que hoy, muchos siguen a Jesús por diferentes motivos. Algunos por intereses, otros por amor, otros con el deseo de servir, otros como una oportunidad, en fin. Jesús siempre estaba rodeado de personas, pero en esta oportunidad estaban llegando a una ciudad que se llamaba Naín. Y en el versículo 12 nos dice lo siguiente, que cuando estaba cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto. Y nos da dos datos. Bueno, alguien había muerto, no sabíamos quién, pero inmediatamente nos dice que era el hijo de esta mujer de la ciudad de Naín. Y nos dice que era también una mujer que era viuda. Qué situación tan difícil que estaba atravesando esta señora. Como posiblemente muchos en este momento alrededor del mundo se encuentran en una situación similar. Pero salvando las distancias, posiblemente en la época en que vivía esta mujer, ser viuda era algo tremendo, porque era muy difícil para la mujer por el contexto cultural sobrevivir en ese tipo de población de esa época con su cultura tan diferente y donde la mujer no era valorada y tenida en cuenta, y más cuando se encontraban en este tipo de situaciones. Entonces, una mujer que acababa de perder su único hijo, una mujer que era viuda, pasando un momento complicado de su vida. Y el tercer dato que da en este versículo 12 es que mucha gente le estaba acompañando. Siempre cuando muere una persona, amigos, familiares, conocidos se acercan a saludar a los deudos. Y sabe, esto es muy importante, porque una persona cuando está pasando un momento así necesita de la compañía, necesita que otras personas le den un abrazo, le hagan sentir de que no está sola o solo, que lo están acompañando en ese dolor, aunque el dolor de la persona que ha perdido a ser querido se encuentra realmente desbordada por la situación. Muchas personas no les gusta visitar y acompañar a personas cuando sufren. Hay personas que solo piensan y desean acompañar en momentos felices a los otros. ¿Y saben qué? Esto es muy egoísta. Nadie posiblemente se va a acordar quién estuvo el año pasado o hace 10 años en su cumpleaños. Pero saben que uno nunca olvida quién estuvo con uno en los momentos difíciles de la vida. Y yo lo digo esto para que usted lo reflexione, querido amigo y hermano. Si te estás comportando egoístamente ante el sufrimiento de otro, o cuando ves a otro sufrir, estás allí para apoyar, para dar un abrazo, llevar una palabra de aliento, hacerle sentir el amor de Cristo a esa persona. Versículo 13. El versículo 13 para mí es un versículo clave. ¿Por qué es un versículo clave? Porque dice que cuando el Señor vio esta situación que acabamos de narrar, Jesús se acerca a aquella mujer y le dice algo. Y esto es una muy buena noticia.
¿Cuál es la buena noticia que le dice Jesús a esta mujer? No llores. Posiblemente si yo hubiera estado en ese momento, en esa situación, y hubiera sido uno de los que estaban presenciando este diálogo, yo hubiera dicho, ¿cómo este hombre le dice a esta mujer que acaba de perder a su hijo, que hace un tiempo atrás había perdido a su marido, que no llorara? Vamos a verlo, por qué Jesús le dice que no llore. Cuando mueren tus esperanzas, hermanos, recordemos siempre que la palabra de Dios nos enseña que Jesús es la esperanza. Cuando tu último recurso parece que se ha acabado, no te olvides nunca que Jesús es y será siempre ese recurso que tenemos ante cualquier circunstancia de la vida. Estas son cosas que yo puedo extraer de la enseñanza de este pasaje. Una mujer sin esperanza, una mujer que posiblemente decía, no tengo recursos para seguir subsistiendo, y posiblemente se sentía ahora completamente sola. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando en este momento se puedan sentir así en este día, sin esperanza, pensando que no tienen más recursos a dónde ir y que se encuentran completamente solos o solas. La palabra de Dios, lo vamos a ver acá, y a lo largo de la palabra de Dios nosotros podemos ver que Jesús es nuestra esperanza, que Jesús siempre es nuestro recurso, que Jesús nunca nos dejará solos ni solas. Y posiblemente también cuando consideras que todas posibilidades se te han acabado, Jesús siempre tiene una respuesta a nuestras diferentes necesidades. Entonces, cuando todo esto puede estar pasando en tu vida, recuerda lo siguiente: Dios ve tu necesidad. Jesús vio la necesidad de esta mujer. Jesús se compadeció de esta mujer. Vio su llanto, conocía su dolor, sus pensamientos. Jesús conoce tu necesidad. A Jesús le interesa la necesidad de cada uno de los seres humanos. Este es un pasaje que nos muestra el carácter, el amor de Dios, la misericordia de Dios con todo aquel que sufre. Y recuerda que Dios se compadece. Dios es un Dios que se compadece de su creación. Dios es un Dios que ve el dolor. Dios es un Dios que no está de espaldas a tu dolor y a las necesidades de la gente. Y Jesús le habló. Y le habló para consolarla y para traerle una buena noticia, que al principio, como le dije, no la entendemos. Porque Jesús se acerca y le dice, no llore. ¿Qué acontece? Versículo 14. Acercándose, dice que tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron. Y le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. Madre. Qué tremendo lo que hace Jesús.
Jesús sabía que él podía calmar la angustia, el llanto y el dolor de aquella mujer que en aquel momento sufría muchísimo. Entonces Jesús le da una orden a aquel muchacho, que se levantara, y dice que aquel muchacho, cuando se despierta de la muerte, comenzó a hablar en ese momento. Permítanme contarle lo siguiente, una experiencia que en este tiempo estuvimos pasando como familia. Hace unos 21 días atrás, el abuelo de mi esposa tuvo un infarto y un paro cardíaco, grave, muy grave. Cuando le llevamos al sanatorio, rápidamente, no perdimos tiempo, inmediatamente lo atendieron como cuando llegamos allí y de alguna manera lo reanimaron, lo volvieron a la vida. Pero la situación del abuelo era muy grave. Los siguientes días fueron días muy difíciles, de malas noticias y de poca esperanza. Deseábamos tener buenas noticias. Poco a poco el abuelo se fue recuperando. Qué buena noticia. Y lo sacan del CTI y lo llevan a una sala, ya de piso de aquel hospital. Un día domingo, el abuelo le decía a mi esposa mientras lo estaba cuidando, le decía lo siguiente: ¿sabe, hijita? Estuve en el cielo. Y mi esposa le pregunta: abuelo, ¿estuviste en el cielo? Sí. Y mi esposa le dice: ¿y cómo es el cielo? Y él lo describió de la siguiente manera: lujito, lujito, lujito. Todos queremos saber cómo es el cielo. Y mi esposa insistió: pero abuelo, ¿cómo es el cielo? Y el abuelo le volvió a decir: lujito, lujito, lujito. No se puede describir. Así fue como él contó su experiencia. Había estado en el cielo. Saben, estamos viviendo un tiempo donde no solo no se cree en el infierno, muchísima gente, muchos cristianos, muchos seminarios en el mundo ya no enseñan sobre el infierno. Pero también estamos viviendo un tiempo donde muchos seminarios en el mundo, tampoco profesores y futuros pastores, creen que hay un cielo. Y permítame decirle que el Señor Jesús enseñó sobre el infierno. La Biblia habla del infierno, un lugar de castigo, un lugar que no fue preparado para el hombre, que fue preparado para Satanás y todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Con la caída del hombre, con la desobediencia del hombre, el hombre tiene que decidir su destino eterno. Y el destino eterno de una persona es o estar en el cielo con Dios o en el infierno con Satanás. Y los dos son un lugar real. Jesús durante su ministerio enseñó 33 veces con respecto al infierno. Habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se vaya a ese lugar de castigo. Cuando el abuelo, el otro día, le decía a mi esposa: estuve en el cielo, hermanos, es que es bueno recordar que hay un lugar donde van todos aquellos que han depositado su confianza en Cristo, pero también hay otro lugar donde van todos aquellos que han vivido de espaldas a Cristo y practicando y haciendo el mal. La historia no termina acá. El abuelo estuvo 2 días más en aquella sala y un día lunes para martes quedaba una señora cuidándolo allí en el sanatorio. Esa noche, cerca de las 0:30 de la mañana, el abuelo le dice a aquella señora que lo cuidaba, una enfermera cristiana, le pidió para orar. Y la enfermera oró, él oró y la enfermera volvió a orar. En un momento, el abuelo miró hacia un costado de la sala. Él vio a alguien allí.
y le preguntó, ¿eres tú, Señor? Si eres tú, Señor, dame sueño y dame alegría. Le pidió un abrazo a aquella enfermera y falleció. Qué tremenda experiencia, qué tremenda enseñanza nos dejó el abuelo en una semana. Estuve en el cielo. Es un lujito, lujito, lujito. Pero llegando a la hora de la muerte, él pudo ver que alguien estaba en aquella habitación, pudo reconocer y preguntó, si eres tú, Señor, dame sueño y dame alegría. Y se fue con el Señor. Cuando nosotros escuchábamos esta historia que nos contó aquella enfermera, dábamos gracias a Dios. Y hermanos, como en la historia de la viuda de Naín, para los hijos de Dios la muerte, por supuesto que sentimos dolor. Se ha ido un ser querido, pero ¿sabe? Acá es donde uno empieza a sentir lo que la palabra de Dios nos enseña, que hay una paz en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Y sabe, amigo y hermano, es que la esperanza que nos da el Señor es tan grande y maravillosa que está por encima de cualquier dolor. Por eso, si tú no conoces a Jesús, yo te invito a que tú lo empieces a conocer. Si tú no lees la palabra, empieza a leer la palabra, porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo en la vida del creyente, en momentos difíciles de la vida, es lo que trae paz, consuelo, en medio del sufrimiento. Hablábamos con mi esposa y decíamos que en la lápida que vamos a colocar allí en la tumba del abuelo, va a decir lo siguiente: ¿eres tú, Señor? Si eres tú, dame sueño y dame alegría. Se fue con el Señor. La palabra de Dios nos dice, allí en el Salmo 48, 14, un salmo que siempre me ha impactado. Y dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él me guiará más allá de la muerte. Hermanos, la palabra de Dios se cumple. Muchas veces me pregunto, ¿cómo será ese primer segundo? Bueno, yo pude ver que en el abuelo se cumple lo que dice el Salmo, y en todos los hijos de Dios se cumple lo que dice el Salmo 48, 14. Que cuando nos toque transitar ese paso de la vida a la vida eterna, hermanos, el Señor estará allí para guiar a cada uno de sus hijos. Hay una película que la vi y siempre me llamó mucho la atención, se llama Gops, y hay un momento en que allí se manejan de alguna manera esos dos mundos espirituales. Un mundo espiritual de maldad, que también está esperando, pero un mundo espiritual de vida, de alegría y de felicidad eterna, que también está esperando. Y el tiempo de decidir dónde vas a pasar la eternidad es ahora. El tiempo para tener una relación con Dios y sellar tu destino eterno es ahora. Por eso el Señor Jesús le dijo a aquel muchacho, levántate. ¿Y por qué le dijo levántate? Porque todo ser humano necesita nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Muchas veces hemos escuchado personas que han tenido algún accidente o han pasado un momento difícil, y nosotros usamos la expresión, naciste de nuevo, tenés una nueva fecha de cumpleaños. Bueno, eso fue lo que le pasó a este joven. Ese día él tenía que empezar a celebrar una nueva fecha de cumpleaños. ¿Por qué? Porque había nacido de nuevo. Cuando en la vida cristiana nosotros hablamos del nacer de nuevo, es cuando nosotros, por la gracia de Dios, podemos reconocer que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos la misericordia de Dios.
Cuando nosotros podemos reconocer que nuestra vida se ha tornado ingobernable y sometemos nuestra vida al señorío de Cristo. Entonces, lo que le dijo Jesús aquel día a aquel joven, levántate, no le está diciendo hoy a cada uno de nosotros, a todo aquel que no ha nacido de nuevo, a todo aquel que no le ha dado lugar a Cristo. Necesitamos levantarnos, nacer de nuevo, para asegurar nuestro lugar junto al Señor por la eternidad en el cielo. ¿Saben? Yo sé dónde está el abuelo, y sé dónde está el hermano Márquez, y tantos miles de creyentes que han depositado su confianza en el Señor. Están disfrutando del compañerismo con sus seres queridos, con otros hermanos que han disfrutando en la presencia del Señor. Dice allí en Apocalipsis 20:15 que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, no puede entrar en el reino de los cielos. Cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, tu nombre es escrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, te sella y dice que tú eres propiedad de Dios. Y lo tercero que quiero mirar con ustedes, y ya miramos, una buena noticia, no llores. Y estuvimos mirando por qué no deberíamos llorar y por qué aquella mujer no debería llorar. Porque Jesús había resucitado a su Hijo. Porque Jesús tiene el control de todas las situaciones de la vida. Porque Jesús es nuestra esperanza. Porque Jesús es nuestro recurso. Porque Jesús es aquel que conoce todas nuestras necesidades y obra para bien en nuestra vida. Pero hay una tercera cosa que quiero resaltar. ¿Qué hace aquel muchacho cuando resucita, cuando se levanta? Comenzó a hablar. ¿Qué habló? No lo sé. Posiblemente hizo lo mismo que hizo el abuelo, contó su experiencia. ¿Dónde había estado? ¿Qué había visto? Pero empezó a ser un testimonio viviente de que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Necesitamos como iglesia hablar ahora y siempre este mensaje, que Jesús es la esperanza, que Jesús es el único camino, que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida, que el cielo es real, que el infierno es real, que hay que meditar la palabra de Dios, que hay que hacer el bien. El cristiano no puede parar de hablar lo que Jesucristo y lo que la palabra de Dios ha hablado a nuestro corazón. Comienza a hablar. No solo hay que levantarse, no solo hay que nacer de nuevo, querido hermano y amigo. Hay que hablar de lo maravilloso, de lo que hemos experimentado, de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Como decía el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Tener esa misma pasión que han tenido los cristianos a lo largo de los siglos de llevar esas buenas nuevas de salvación a cada rincón de este mundo. Hermanos, hemos hablado en este día sobre una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón resucitará con Cristo. Recuerde que Jesús venció la muerte. Recuerde, querido hermano, que la vida eterna nos espera, que hay dos vidas eternas, con o sin Jesús. Yo estoy con Jesús. ¿Tú dónde estás? Eso es importante que lo respondas hoy. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que tú tienes el Espíritu Santo que te certifica que tú eres hijo de Dios y que estarás con Él en su presencia. Las buenas noticias. Podría seguir diciéndole más cosas de esta buena noticia que el Señor nos ha dado. Y quiero terminar con lo que dice allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26 y 27. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Y sabe cómo termina este versículo 26? Con una pregunta. ¿Crees esto? Y esta es una pregunta que le hace Jesús a María.
Y esta pregunta yo te la quiero hacer a ti en este día. ¿Tú crees que Jesús es la resurrección y la vida? Y que aunque estés muerto, vas a vivir. Que todo aquel que vive y cree en el Señor no morirá eternamente. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y miles y millones de cristianos en este mundo lo creen. Y lo han creído y saben dónde están, en la presencia del Señor. Esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que respondernos. ¿Crees esto? Marta, hermana de Lázaro y de María, le responde: sí, Señor, yo lo creo, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. El Evangelio es una buena noticia de esperanza para todas las situaciones que nos toque vivir en esta vida, aún las más dolorosas, como es la muerte. Todo aquel que cree en Cristo resucitará para vida eterna. Que Dios les bendiga.